entonces seguimos. El cáncer de cervix, entonces, es el cuarto cáncer más frecuente de la mujer en el mundo. Es un problema de salud mundial. Es un problema, bueno, tanto que la Organización Mundial de la Salud ha creado o ha determinado pautas el año pasado, en el 2020, para disminuir la incidencia, para disminuir la presentación de estos cánceres que afectan a las mujeres en etapas, en edades jóvenes. Acá, bueno, en este cuadro, en esta torta, podemos ver que, no veo mi tenemos primero en orden de frecuencia el cáncer de mama, luego el cáncer de colon, cáncer de pulmón y el cáncer de cuello de útero. Y es la segunda causa de muerte en las mujeres entre 35 y 64 años. A nivel mundial, lo que se puede observar es que es un cáncer que afecta a una población social especial, particular, con un nivel socioeconómico bajo, y por eso en los países en donde las incidencias son más altas, son en los países de escasos recursos o los países en desarrollo. Los países en donde se han implementado estrategias para disminuir, digamos, para evitar la aparición del cáncer, con estrategias de prevención primaria o mejorando las estrategias de prevención secundaria, la mortalidad, o sea, la incidencia y la mortalidad han disminuido considerablemente. En este mapa pueden ver ustedes las zonas más oscuras, son las zonas de mayores incidencias en cuanto al cáncer de cervix. Ven el continente africano, que es bastante, digamos, afectado por esta problemática de salud, y que en este caso, bueno, vemos la mortalidad. Como ustedes pueden ver, también está relacionada no solo a la incidencia, sino también a los recursos que tienen los países para poder tratar a las pacientes una vez diagnosticadas. ¿En qué edades de presentación más frecuentemente aparece esta patología? Acá en este esquema que ustedes pueden ver, lo que quiero mostrarles fundamentalmente es la diferencia entre los distintos países en cuanto a la incidencia. Eso tiene que ver con las estrategias que se han implementado de prevención primaria, que es la vacunación. Ustedes ya lo han visto en otros seminarios, cuáles son las estrategias de prevención primaria y cuáles son las estrategias de prevención secundaria. Fíjense que en los países desarrollados o muy desarrollados, digamos, se describe como una curva en meseta. En tanto que en países con bajos recursos, fíjense la edad, a partir de los 40 años, empieza a subir la incidencia y, digamos, llega a su máximo prácticamente a los 50, en países de muy bajos recursos. Nosotros en Argentina estaríamos en de mediano, como país de mediano recurso. Hoy en día se ha implementado en nuestro país estrategias de prevención primaria y también estrategias nuevas de prevención secundaria, no en toda el área nacional, pero en muchas provincias se ha podido implementar estas estrategias, y ya la vamos a mencionar. Ustedes, como saben, o ya saben en otros seminarios, el agente causal del cáncer de cervix es el virus del papiloma humano. Es un virus que se transmite por vía sexual. Ese virus del papiloma humano que se introduce en el epitelio, en todo el tracto anogenital, es el responsable de aproximadamente el 90% de los cánceres de cervix. Y acá entran en un rol protagónico todos los tipos virales de alto riesgo oncogénico. Es decir, que hay un grupo de virus que son los que más probablemente van a desarrollar en un epitelio escamoso, en un epitelio del tracto anogenital, un cáncer de cervix, como también otros tipos de cánceres pueden desarrollar
pueden frecuentemente asociado al cáncer de vulva, al cáncer de vagina, al cáncer anal, al cáncer oral. Esos son tipos de tumores, pueden estar relacionados con el bebé. Por eso de las niñas a partir de los 11 años es fundamental y ha demostrado el control de la enfermedad. Entonces, hablamos de virus de alto riesgo oncogénico y también virus de bajo riesgo oncogénico. Los de bajo riesgo oncogénico, como los más frecuentes, el 6 y el 11, que producen las verrugas genitales. Y el 16 y el 18, dentro del grupo de los virus oncogénicos de alto riesgo, son los más frecuentes en nuestra región y son los virus que protege la vacuna que está, digamos, implementada en el Plan Nacional, protege contra 4 virus, el 16 y el 18, que son los 2 oncogénicos, y el... Entonces, para conocer cómo se origina esta enfermedad, este cáncer invasor, que se origina con una infección, que se introduce el virus se introduce en el epitelio escamoso, en la zona del cérvix, en la zona de lucha de epitelios, como muchas veces lo han escuchado. Ese virus se introduce a través de una pequeña fracción o una microscópica, ¿no? Y se localiza en las células basales de ese epitelio estratificado que tapiza el cérvix. Entonces, en esa zona de unión de los epitelios, el epitelio escamoso con el epitelio cilíndrico, que es una zona de constante mitosis, porque ustedes saben que en esa zona surge la zona de la metaplasia, ese cambio de epitelio cilíndrico a epitelio escamoso que conforma la zona metaplásica. Es una zona de gran mitosis, entonces el virus aprovecha esa maquinaria mitótica de las células para reproducirse y para reinfectar. Y en el caso de que se produzca una persistencia, que es el evento fundamental para que el tumor se desarrolle el cáncer, es decir, la paciente que se infecta con el virus del HPV, ese virus tiene que persistir en el epitelio y posteriormente ese ADN viral se tiene que integrar al ADN de la célula. Y entonces, a partir de ese momento, es cuando la célula no tiene posibilidad de volver a su morfología normal y comienza un avance hacia el desarrollo de un cáncer. Entonces, estas células atípicas, modificadas por el virus del HPV, por ese virus integrado, se replican constantemente y van, digamos, involucrando todas las capas de ese epitelio estratificado, hasta llegar al momento en que esas células invaden la membrana basal y acceden al estroma subyacente a ese epitelio estratificado. Ese es el momento en que comienza la etapa invasiva de esta enfermedad, es decir, comienza el cáncer de cérvix. Esta placa, bueno, intenta un poco mostrar cuáles son las modificaciones que va sufriendo el cuello del útero a medida que este virus va afectando y va produciendo estas lesiones. En una primera placa, en esta, no sé si las pueden ver, se observa un cérvix normal, con un epitelio escamoso rosado. Seguramente en esta zona se encuentra la zona metaplásica, que es donde va a ser asiento de estas lesiones,
producidas por el virus del HPV, que, bueno, en un determinado momento, con el correr del tiempo, si esa paciente no clarifica el virus, su inmunidad no logra eliminar el virus del epitelio, este virus persiste y aparecen las lesiones de alto grado. ¿Está? Entonces, estas lesiones de alto grado son las verdaderas lesiones precursoras del cáncer de cuello de útero. Las lesiones que son consideradas de bajo grado, es decir, el SIN1, o las lesiones producidas por el HPV o el coilocito, son consideradas lesiones transitorias y no son verdaderas lesiones precursoras, porque en un momento la paciente puede volver a su etapa normal, a eliminar el virus del epitelio y volver a su etapa normal. Pero si ese virus persiste y se integra al núcleo de las células, estas células van a cambiar de morfología y van a producirse o van a establecerse estas lesiones de alto grado, que son correspondientes a lo que ustedes han escuchado de las lesiones de SIN2 y SIN3. Tanto el SIN2 como el SIN3 son las verdaderas lesiones precursoras, hoy en día llamadas lesiones de alto grado. Y luego, la última placa, la última fotografía, corresponde a un cervix ya afectado por una lesión tumoral. Y fíjense a nivel citológico, cómo va evolucionando de una célula normal, una lesión que puede ser transitoria, con células afectadas por el virus, y luego las lesiones de alto grado, donde las modificaciones de los núcleos de las células se hallan mucho más evidentes, son núcleos más voluminosos, la relación citoplasma-núcleo se altera, son núcleos más hipercromáticos por la gran cantidad de proteínas que tienen. Así que bueno, estas son las modificaciones que, digamos, en los test, en los tamizajes, si se utiliza el test de Papa Nicolau, se van a ir observando. ¿Está? En esta placa, donde ya vemos un Papa Nicolau totalmente alterado, donde puede haber una lesión invasora, ya digamos que el Papa Nicolau o este test que se utiliza para el tamizaje ya no tiene tanto valor como para detectar estas lesiones precursoras. Es decir, el Papa Nicolau es para detectar las lesiones precursoras. Ya cuando hay una lesión invasora, la estrategia tiene que ser diferente. Pero siempre el Papa Nicolau va a ser la primera etapa, la primera barrera, la primera señal que nosotros vamos a obtener. Hoy en día, bueno, ya vamos a hablar también de cuáles son las otras estrategias que tenemos, que es el test de HPV. Los factores epidemiológicos asociados al cáncer, ¿cuáles son? Sabemos que el HPV tiene que estar en el epitelio, pero no es el único factor. Es el factor indispensable, siempre presente, pero también tiene que haber otros factores asociados. Entonces, es importante mencionar que estos factores van a estar relacionados con la actividad sexual de la paciente. Habitualmente una paciente va a tener más posibilidades de infectarse por el virus del HPV si comienza sus relaciones sexuales a edad temprana o si tiene cambios de pareja frecuentes, utilizando métodos de protección para la infección, aunque el profiláctico puede llegar, el uso del profiláctico disminuye el riesgo, tampoco lo elimina completamente. ¿Estamos? Entonces, la edad joven del primer embarazo también está relacionado con ese inicio de relaciones sexuales tempranas, la multiparidad. El bajo nivel socioeconómico tiene que ver fundamentalmente con la limitación de las mujeres al acceso a la salud o al acceso a estas estrategias de tamizaje que vamos a hablar posteriormente.
El tabaquismo también, el tabaco es un factor muy importante. Todos los cánceres están relacionados, la gran mayoría está relacionado al uso del tabaco, por ser carcinogénico y también por afectar la inmunidad de los pacientes. Los pacientes con inmunosupresión establecida, pacientes con HIV o pacientes con inmunosupresión por consumo de corticoides, por alguna patología asociada, son pacientes que tienen más riesgo de desarrollar la patología, el cáncer de cervix debido a su inmunosupresión, ¿no? Los antecedentes de infecciones de transmisión sexual, también si una mujer contrajo una infección de transmisión sexual, que puede ser una clamidia, o puede ser una infección o una EPIA, o un herpes. Si hay un antecedente de una infección de transmisión sexual, también puede, digamos, haber adquirido la infección por HPV y posteriormente desarrollar un cáncer de cervix. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias estas de prevención que hablamos anteriormente? La prevención puede ser primaria o secundaria. En la prevención primaria lo que contamos hoy en día es las vacunas y en nuestro país está bastante avanzado el tema, bueno, a partir de la vacunación de las niñas a partir de los 11 años y también de los varones. Porque, bueno, teniendo en cuenta que el HPV también da origen a otros tipos de tumores, el cáncer de pene, el cáncer anal, el cáncer oral. Así que, bueno, por ese lado tenemos esta prevención primaria bastante bien desarrollada. Lo que faltaría trabajar desde los sistemas de salud es digamos, el cumplimiento, porque si tenemos implementado una estrategia, tenemos que ver desde los sistemas de salud cómo podemos aumentar lo que se llama la cobertura, es decir, que realmente los pacientes se vacunen, logren una vacunación, tanto de todo el esquema completo, que hoy en día para las niñas de 11 años es de 2 dosis, y bueno, aquellas que no puedan cumplir van a estar más expuestas. En cuanto a la prevención secundaria, tenemos históricamente el Papa Nicolau, que es un método muy noble, que nos ha sido muy útil, pero bueno, tiene sus limitaciones. Ustedes habrán escuchado que tiene una sensibilidad que no es la ideal, aproximadamente llega al 50%, es decir, que la mitad de la población que nosotros estamos testeando va a quedar sin diagnóstico si es que tiene una lesión. Entonces, hoy en día se ha implementado el Papa Nicolau, que es un método más específico, no tan sensible, combinarlo con un método sensible, como es el test del HPV. Entonces, en algunas regiones de nuestro país, que son las que tienen más alta incidencia de infecciones por HPV y de lesiones y de cáncer de cuello de útero, se ha implementado esta estrategia de prevención secundaria, ¿no? La detección de la lesión, una vez que ya está instalada, a través de una toma simultánea de un Papa Nicolau o un test de HPV. También se puede implementar a través de un test de HPV solamente, que en muchos países se ha establecido de esta manera. Pero bueno, en nuestro país lo que predomina es el co-test, el test de Papa Nicolau y el test de HPV. Bueno, ¿cuáles son los tipos histológicos más frecuentes, de presentación más frecuentes en el cáncer de cuello? Ustedes saben que la constitución histológica del cervix consiste en un epitelio escamoso que cubre el exocervix y un epitelio glandular que está tapizando el canal cervical.
Entonces, los tipos más frecuentes de cánceres se van a originar en estos epitelios. En un 70-80% de los casos se va a originar, va a ser un tumor de tipo escamoso o epidermoide, y en un 20% o un 25% un adenocarcinoma. Los adenocarcinomas, aunque son, digamos, tienen una proporción menor en presentación, no hay que despreciar su presentación, y también es importante saber que pueden evolucionar en algunos tipos de adenocarcinoma pueden tener mal pronóstico. Entonces, es importante cuando hacemos el tamizaje con Papa Nicolau, poder obtener células del canal cervical, que ese Papa Nicolau sea representativo y que contenga en la muestra células endocervicales, para nosotros poder determinar que ese canal cervical no tiene ninguna lesión. Esto seguramente lo habrán visto en las charlas de anatomía patológica, en los seminarios de anatomía patológica. Bueno, ¿cómo se presenta clínicamente el cáncer de cervix? El cáncer de cervix puede pasar mucho tiempo asintomático, y eso es lo que, digamos, lo que nos hace poner, digamos, énfasis en la aplicación de la prevención secundaria, ¿no? De esta prevención, de esta detección en etapas en donde la paciente puede ser diagnosticada y puede ser tratada y tenga una sobrevida importante, una sobrevida cercana al 90%, como son los tumores que se presentan en etapas tempranas o en etapas microinvasoras, es decir, con una invasión mínima de 1 milímetro, 2 milímetros o hasta 5 milímetros de profundidad. Entonces, este largo tiempo asintomático es el momento en donde nosotros tenemos que actuar como médicos y tratar de promover en la mujer la consulta para el control ginecológico. Porque, bueno, si bien nosotros tenemos estrategias de tamizaje, el programa que nosotros tenemos es un programa oportunista, es decir, nosotros esperamos que la paciente concurra a la consulta, no vamos a buscarlas. En todos aquellos países en donde se pudo implementar el tamizaje o un programa no oportunista, un programa organizado, se cita a las pacientes para que concurran a se las invita a hacerse un control ginecológico. Entonces, en esos países donde se pudo implementar esta estrategia, ha logrado disminuir la incidencia y disminuir la mortalidad, que es el objetivo fundamental. Disminuir la mortalidad, disminuir las secuelas que puede lograr un tratamiento de un cáncer de cervix avanzado, y poder brindarle a la paciente altas tasas de curación con las menores complicaciones. Bueno, el síntoma más importante obviamente es la metrorragia, es ese sangrado que se origina en el cuello del útero y que, bueno, habitualmente, como la edad de presentación es una edad en donde la paciente menstrua regularmente, muchas veces se posterga esa consulta al ginecólogo porque la paciente interpreta ese sangrado como una irregularidad menstrual, como una alteración de su ciclo. Entonces, a veces no concurren en forma precoz a la consulta y pasan varios años hasta que esa metrorragia se hace bastante abundante, y entonces la paciente ahí concurre al ginecólogo, donde en el examen físico, que siempre es fundamental el examen físico, poder examinar al paciente, observar el cuello del útero, nos vamos a encontrar con una lesión clínica. ¿Estamos? Otro síntoma muy frecuente es el sangrado luego de la relación sexual, la sinusorragia. Eso también puede estar presente y es un signo que nos tiene que alarmar, que nos tiene que hacer preocupar, hacer que una paciente, si una paciente
manifiesta sangrado luego de una relación sexual, como médicos tenemos que promover o insistir en la consulta ginecológica. Observar el cervix, a veces simplemente con colocar el espéculo y observar el cervix podemos presumir que hay una lesión clínica, que hay un cáncer invasor, ¿no? Entonces, el flujo maloliente también es otro síntoma que se presenta, puede estar relacionado justamente con, digamos, ese cervix afectado, con secreción, con tejido necrótico que se sobreinfecta, que está en contacto con la microbiota vaginal, en donde hay una considerable población de anaerobios que habitualmente, si existe esta presentación, este cáncer, o que puede ser ulcerado o puede ser exofítico, infecte y se produzca una cervicitis o una infección pelviana y produzca esta infección, este flujo maloliente, ese flujo olor a anaerobios, frecuentemente presente en las infecciones ginecológicas. ¿Cuál es la presentación en los tumores avanzados? En los tumores avanzados nos vamos a encontrar nuevamente con la metrorragia, que en este caso va a ser más abundante. Muchas veces concurren los pacientes a los centros de salud por guardia, por consulta de guardia, y ese sangrado es tan intenso que, bueno, puede llegar a requerir un taponaje vaginal. El taponaje vaginal es una medida que ustedes, es un, digamos, un procedimiento que ustedes tienen que conocer si es que van a ser médicos de guardia o van a ser consultorios donde pueden acceder estos pacientes con esta complicación. Cuando transite, cuando puedan acceder a los simuladores, va a ser un procedimiento que se les va a insistir en que lo sepan, en que los conozcan. Es algo muy sencillo, se coloca una gasa en la vagina alargada que se va introduciendo para lograr compresión de ese cervix sangrante. Y muchas veces nos da la posibilidad de que si la paciente viene descompensada hemodinámicamente o con una anemia muy importante, nos dé tiempo a transfundirla, a poner a la paciente en un estado hemodinámico adecuado, mejor. Porque, bueno, a medida que la paciente sigue sangrando, sigue teniendo pérdida vaginal, su hematocrito va a descender y muchas veces llegan en estados bastante graves las pacientes. La hematuria y la proctorragia son dos síntomas que, o dos signos, mejor dicho, que pueden estar presentes, pero bueno, habitualmente no los estamos observando, por suerte, porque son signos de tumores muy avanzados, que significa que el tumor ya invadió el tabique rectovaginal, invadió la pared de la vejiga, invadió la mucosa vesical. Y en tanto que la invasión sea del tabique rectovaginal, no vesicovaginal, si el tumor se va extendiendo hacia atrás, hacia el sector posterior, compromete el tabique rectovaginal y llega hasta la mucosa del recto, va a producir este signo de proctorragia. La eliminación de orina o material fecal por vagina también es un signo de una etapa muy avanzada en donde el tumor horada estos tabiques que yo he mencionado anteriormente, el tabique vesicovaginal o el tabique rectovaginal, y se empieza a producir la eliminación, o se empieza a constatar la eliminación de orina o materia fecal por vagina. Habitualmente cuando nosotros tratamos a los pacientes, instalamos un tratamiento radioterápico y después seguimos los controles y el tumor vuelve a aparecer, es muy frecuente que se produzcan estas fístulas de origen tumoral. También pueden existir las fístulas de origen actínico, ¿no? Con comunicación entre la vejiga y la vagina o entre el recto y la vagina.
Así que bueno, siempre que tengamos, que podamos observar esta situación, tenemos que pensar en un tumor puede ser de tracto genital femenino, como también puede ser a nivel del recto, del tubo digestivo, ¿no? Anal. Más raramente la vejiga no produce estas complicaciones. Los edemas en los miembros inferiores van a estar relacionados con la progresión del tumor. ¿Cómo se disemina? Se disemina por contigüidad a estructuras vecinas. Lo primero que se ve afectado es la vagina, pero también se disemina a través de los vasos linfáticos y puede invadir los ganglios linfáticos de toda la región pelviana. Con lo cual, la paciente puede empezar a tener estos edemas en los miembros inferiores, son edemas linfáticos, edemas fríos, y bueno, nos estaría hablando de una etapa avanzada del tumor. El síndrome urétrico se produce por obstrucción de ambos uréteres. Los uréteres son órganos que comunican los riñones con la vejiga, a través de ellos transcurren la orina, y los uréteres en su anatomía transcurren a través de un tejido que ustedes se tienen que familiarizar, que es el parametrio. El uréter viene, bueno, del abdominal, entra en la pelvis y se introduce en la vejiga, transcurre por debajo de la arteria uterina, atraviesa el parametrio y se introduce en la vejiga. Y en este sector, muchas veces, los tumores, los cánceres de cuello voluminosos y los que invaden el parametrio van a ejercer una obstrucción extrínseca de estos uréteres. Y eso lleva a la obstrucción, a la hidronefrosis, que puede ser unilateral, o puede ser, en el caso de que sea bilateral, puede llevar al síndrome urémico, porque va a producirse una hidronefrosis y posteriormente una falla renal. Bueno, ¿cuál es? Esta placa intenta, digamos, familiarizarlos con lo que es un cervix normal. Ustedes ven que en el exocervix, en este sector, está tapizado por un epitelio escamoso. En la zona, esta sería la zona de unión escamocolumnar, este sería el epitelio glandular endocervical. ¿Estamos? Y en esta zona es donde habitualmente asientan las lesiones precursoras del cáncer de cervix, donde se va a originar el cáncer de cervix. Por eso es importante, cuando hacemos la toma del Papa Nicolau, poder raspar con la espátula de aire fundamentalmente esta zona. Y tenemos que garantizar de que esta zona es la que nosotros vamos a obtener la descamación celular. Por eso es que un Papa Nicolau satisfactorio va a ser un Papa Nicolau con unas células endocervicales, porque eso me va a garantizar que yo pude obtener, o sea, estudié, descamé esta zona, la zona de metaplasia. Bueno, estas son imágenes colposcópicas que intentan, digamos, mostrarles a ustedes cómo son los cambios que se van produciendo. Fíjense lo que era el cervix normal, esa mucosa exocervical lisa, sin ninguna alteración, sin ninguna modificación en la coloración. Y en este caso, lo que vamos a ver es un cervix. Fíjense que esta zona es la zona de unión escamocolumnar, acá está la unión, ¿ven? Y esta es una lesión muy probablemente de alto grado, es una lesión de alto grado. Esto se ve luego que nosotros topiquemos el cervix con ácido acético. Este estudio se llama colposcopía. Y es lo que corresponde hacer luego que una paciente viene a la consulta con un Papa Nicolau alterado, con un Papa Nicolau con una lesión de alto grado. Entonces lo que tenemos que hacer es una colposcopía
observar esta lesión, topicar el cuello con ácido acético para que se expongan estas lesiones. Fíjense estos puntitos rojos, esto se llama puntillado, es un puntillado irregular, donde hay puntos más gruesos y puntos más finos, o la imagen en mosaico, que sería esta. ¿Está? Mosaicos irregulares con losetas de distintos tamaños. Las zonas rojas son los vasos. Los vasos se vuelven atípicos, son vasos en donde no hay una morfología, una distribución normal. Fíjense, en este caso también se alternan zonas de mosaico con puntillado. Bueno, y acá ya entramos en la etapa del cáncer invasor, ¿no? Luego de años de poder tener esta lesión en el cervix, tal vez sin diagnóstico, sin realizar ningún Papá Nicolau, que es la zona donde nosotros tenemos que pasar la espátula para obtener células de esta zona y poder después, una vez que tengamos el Papá Nicolau informado con una lesión de alto grado, hacer la colposcopía. Y una vez que hacemos la colposcopía y observamos esta lesión, tenemos que obtener material histológico de estas zonas, de estas áreas. Entonces, para eso tenemos pinzas especiales y hacemos una toma de biopsia. En este caso, ya el tumor, fíjense que es un tumor, en este caso exofítico, el tumor crece hacia la vagina, es un tumor que parece un coliflor, es un tumor con una superficie totalmente irregular, con áreas sangrantes, amamelonado, totalmente irregular. ¿Estamos? Acá este parece estar afectando el labio anterior del cuello del útero, acá estaría el canal cervical, y en este caso sería un poco más extensa la lesión. ¿Está? Bueno, la otra forma de presentación macroscópica es la lesión ulcerada. Entonces, en la lesión ulcerada, el tumor, el cervix es prácticamente reemplazado por una úlcera. Fíjense, este sería el sector de cuello normal, y en esta zona es donde el tumor va agradando el epitelio normal. ¿Está? Se va transformando en una úlcera hasta que llega, esta es una etapa mucho más avanzada. Y estas zonas son muy propensas a la sobreinfección con anaerobios. Fíjense acá la superficie como es, de otra coloración, amarillo grisácea. ¿Está? Habitualmente los anaerobios producen este tipo de infecciones en estos tumores, que son sangrantes. Eso favorece aún más el desarrollo de la infección. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tumor o de esta sospecha? Disculpen que vaya avanzando y retrocediendo porque quiero reforzar algunos conceptos. Cuando nosotros vemos este tipo de lesiones, o estas o las anteriores, ya no vamos a hacer un Papá Nicolau. En este caso. No va a ser, ahí ya estamos observando prácticamente es un cáncer clínico. Clínicamente yo puedo decir que es un tumor. Entonces, cuando yo sospecho un cáncer clínico, voy a ir directamente a toma de muestra, una biopsia. Voy a obtener material histológico para que el patólogo me pueda determinar la certeza de mi apreciación clínica y poder definirme también de qué tipo es, si es un tipo escamoso o es un adenocarcinoma. Entonces nosotros utilizamos distintos tipos de pinzas que vienen con una mordida con filo para apoyar esta pinza sobre el cervix y tomar una muestra histológica. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer el diagnóstico de certeza. ¿Estamos?
Bueno, cuando hablamos de tumores, todos los tumores tienen su forma particular de diseminarse. En este caso, en el cáncer de cuello, la diseminación fundamentalmente se produce por contigüidad, que es una diseminación locorregional, es decir, va a ir afectando todos los órganos vecinos al cuello. Lo primero que afecta es la vagina, habitualmente. Eso es lo más común, lo más frecuente. También puede afectar los parametrios, ¿está? Que son este tejido que está adyacente al cervix. ¿Estamos? Entonces, la vagina y el parametrio son las dos estructuras más frecuentemente afectadas inicialmente. Luego, si el tumor progresa, puede irse hacia comprometer el tabique rectovaginal o comprometer el tabique vesicovaginal. ¿Está? Y entonces ya estaríamos hablando de una etapa muy avanzada, un estadio 4. O sea, la intención no es que ustedes conozcan los estadios uno por uno, pero sí cómo va progresando el tumor. Los estadios 1 siempre el tumor está localizado en el órgano que le dio origen. O sea, el estadio 1, en el caso del cáncer del cervix, va a estar localizado solamente en el cuello. No va a comprometer la vagina, no va a comprometer el parametrio, no va a comprometer ningún otro órgano. En el estadio 4 ya compromete otro órgano, puede ser locorregional como la vejiga o el recto, o a distancia, tener una metástasis pulmonar, por ejemplo. Entre el estadio 1 y el estadio 4 estarían, bueno, los estadios intermedios que, bueno, van comprometiendo la vagina, el parametrio, hasta llegar incluso, en este caso llega, miren, hasta la pelvis ósea. Bueno, seguimos. ¿Cómo es la diseminación linfática? Esto es importante también que ustedes lo puedan reconocer, porque la diseminación linfática es una de las diseminaciones también frecuentes en el cáncer de cervix y en el cáncer de endometrio también. Y luego la doctora Moreto les va a hablar de ello. En el cáncer de cervix, ¿cuáles van a ser los ganglios más frecuentemente afectados? Inicialmente los parametriales y luego todos los ganglios de la pelvis. Las cadenas ganglionares de la fosa obturatriz, los obturadores, los ilíacos internos, todos los ganglios que siguen a los vasos, a las estructuras vasculares, los ilíacos internos o hipogástricos, los ilíacos externos, los ilíacos primitivos y va ascendiendo hasta incluso puede llegar a comprometer los ganglios lateroaórticos. Eso ya nos estaría hablando de una enfermedad muy avanzada. Pero bueno, inicialmente los de la fosa obturatriz son los que primero se comprometen, los que más frecuentemente inicialmente se comprometen y donde habitualmente uno busca cuando la paciente pueda acceder, está en condiciones o tiene indicación de tratamiento quirúrgico, donde se encuentra el ganglio centinela. Eso es otro concepto que ustedes van a tener que ir manejando, que es el ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio en donde drena la región donde se encuentra el tumor. En este caso, en el cervix, también hay ganglio centinela, tenemos ganglio centinela cuando hay un cáncer de endometrio, podemos detectar ganglio centinela en esos casos, y en el cáncer de cervix también. Entonces es importante que ustedes conozcan esta diseminación linfática también, porque es muy frecuente. ¿Cómo voy a estadificar o cómo voy a plantearme la extensión de esta enfermedad? Entonces, para eso tenemos las estadificaciones en todos los tumores. En el caso del cáncer de cervix, aún todavía la estadificación sigue siendo clínica. En el resto de los tumores es quirúrgica.
pero en el cáncer de cervix sigue siendo clínica porque hay muchas áreas a nivel mundial, ¿no? Muchas regiones en donde, bueno, el acceso a los sistemas de salud es limitado y por ahí con un examen físico uno puede establecer una estratificación y con algunos métodos complementarios en el caso de que los sistemas de salud lo puedan proveer. Pero bueno, sigue estando la clasificación clínica. Para yo poder estratificar un cáncer de cervix, entonces voy a tener que examinar a la paciente, voy a tener que tactarla, hacerle un tacto vaginal, para ver si existe el tamaño de la masa tumoral, si hay compromiso de la vagina, si la vagina está comprometida en su totalidad o el tercio superior, cuál es la extensión a nivel vaginal también. Y el tacto rectal, que es para evaluar la invasión en los parámetros. El tacto rectal forma parte del examen físico de una paciente con cáncer de cervix. Entonces, de esa manera, uno puede evaluar si están infiltrados en forma clínica. Y tenemos la posibilidad de solicitar un estudio más complementario de alta complejidad, como puede ser una resonancia, esa evaluación clínica, o sea, teóricamente debería coincidir con esa metodología de estudio. Y habitualmente coincide. Pero bueno, si no contamos con ese recurso, seguimos pudiendo clasificar a la paciente con un examen físico. En el caso de la cistoscopía o la rectosigmoidoscopía, se solicita fundamentalmente para descartar un compromiso de la mucosa de la vejiga o la mucosa del recto. Estamos la radiografía de tórax también para descartar metástasis pulmonares, metástasis a distancia. Podemos contar con una ecografía abdominal para evaluar metástasis hepática. El urograma excretor fue un método muy utilizado antes de la era TAC y resonancia para evaluar la vía excretora, para evaluar el compromiso o la obstrucción de los uréteres. Eso era muy importante porque nosotros, observando una obstrucción ureteral, ya cambia el estadio de la enfermedad. A lo mejor por un examen físico puedo determinar que la paciente tiene un estadio 2, porque está localizado en el cuello del útero y la vagina, pero bueno, cuando le hago el urograma excretor, me marca o una resonancia o un TAC con contraste, pues se puede observar una hidronefrosis marcada y ahí ya el estadio es un poco mayor, es un estadio 3. Bueno, ¿qué laboratorios voy a pedir en estas pacientes? Las pacientes que padecen un cáncer de cervix, sobre todo los cánceres avanzados, que habitualmente en algún momento empiezan con sangrado y sangrados abundantes, siempre van a alterar su hemograma y nosotros tenemos que evaluar eso. Por lo tanto, bueno, los laboratorios fundamentales para estudiar estos pacientes son el hemograma completo, para evaluar si la paciente requiere un tratamiento con una transfusión o aporte de hierro, si no es una anemia muy importante, pero muchos pacientes en etapas avanzadas son politransfundidas y muchas pacientes concurren a la consulta con sangrados importantes, por eso es importante que ustedes puedan después, cuando accedan a los simuladores, saber la técnica del tamponaje vaginal. La glicemia, bueno, al paciente siempre se le hace un control de las enfermedades más prevalentes en la población. La glicemia en ayunas, bueno, nos va a decir si la paciente tiene diabetes, que la diabetes es una de las patologías más frecuentes en nuestra población y que, bueno, trae muchas complicaciones al paciente. Y hoy en día, con el tema con esta pandemia que estamos transitando, el tema del coronavirus, los pacientes diabéticos son pacientes muy vulnerables a esto. Bueno, la función renal fundamental, porque bueno, como ya dijimos, puede haber un compromiso
bilateral de los uréteres, y entonces la paciente puede tener alterada su función renal. Solicitamos uremia, creatininemia, de creatinina, una función hepática también, para descartar, digamos, porque pueden aparecer algunos valores alterados si hay una metástasis hepática. Y también teniendo en cuenta que la paciente tiene una patología relacionada a infecciones de transmisión sexual, hay que chequear el resto de las infecciones de transmisión sexual. ¿Estamos? Entonces, le vamos a pedir una BDRL para descartar sífilis, HIV, hepatitis B y hepatitis C. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento va a depender del estadio, es decir, si tenemos una paciente con etapas tempranas, es posible el tratamiento quirúrgico, pero tanto el tratamiento quirúrgico como el tratamiento con radioterapia, que es el otro tratamiento, en esta etapa temprana nos va a dar igual sobrevivir. Es decir, podemos elegir uno u otro. Habitualmente, como son pacientes jóvenes y la radioterapia eliminaría su función endocrina, la función endocrina de los ovarios, siempre se prefiere el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste ese tratamiento quirúrgico? Se va a realizar una esterectomía radical, es decir, se va a extirpar el útero con el parametrio y también se va a hacer el estudio de los ganglios de la pelvis, es decir, que va acompañado de una linfadenectomía pelviana. ¿Estamos? También en algunos casos, muy seleccionados, se puede realizar la resección del ganglio centinela, lo cual nos evitaría tener que resecar todo el resto de los ganglios. Pero bueno, se puede realizar en casos seleccionados, no en todos los casos, no todos los estadios 1 se va a poder hacer ganglio centinela. Así que como concepto, para que les quede, el procedimiento se denomina esterectomía radical justamente porque no es una esterectomía simple, no es la resección del útero con el cervix o una esterectomía subtotal. Se tiene que resecar el útero con el parametrio y el tercio superior de la vagina. Y también el estudio de los ganglios de la pelvis. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, y hoy en día, como bueno, este cáncer puede afectar a mujeres jóvenes que todavía no han completado su deseo de maternidad, quieren seguir teniendo hijos o no han tenido hijos. Entonces, hay una propuesta quirúrgica para estas pacientes, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ¿no? Este procedimiento se llama traquelectomía radical. La traquelectomía radical consiste en resección del cuello del útero con el tumor, el parametrio, los parametrios, ¿no? Y el tercio superior de la vagina. Y se conserva el cuerpo uterino. Posteriormente esta paciente va a ir seguramente a un tratamiento de fertilización asistida o de alta complejidad. No es una paciente, es una paciente que, si bien podría embarazarse espontáneamente, ha habido casos de embarazos espontáneos, ya, digamos, al resecarle el cervix es una paciente que ya tiene alterada, ya le agregamos un factor para su infertilidad. Entonces es una paciente que va a requerir un tratamiento de fertilidad. En este caso, para poder aplicar este tratamiento quirúrgico, el tumor tiene que ser un tumor pequeño, un tumor de menos de 2 centímetros, la paciente tiene que tener deseo de fertilidad, digamos, debe estar convencida de que va a enfrentar un embarazo posteriormente, y no tiene que tener ganglios positivos.
Si nosotros, primero lo que se hace es el estudio de los ganglios. Si los ganglios, si alguno de los ganglios de la pelvis es positivo, positivo significa que tiene metástasis, me lo puede informar el patólogo como metastático, esa paciente no puede conservar el útero, se tiene que realizar la histerectomía radical. ¿Estamos? Así que esta opción terapéutica es muy importante para aquellas pacientes que tienen un deseo firme de embarazo. Bien, llegamos a la etapa final, que sería el tratamiento de los estadios avanzados. Es decir, a partir del estadio 2, es decir, cuando el tumor ya invade el parametrio o invade la vagina, o es un tumor muy voluminoso, tumores de más de 4 centímetros, son patrimonio del tratamiento radiante. Y este tratamiento radiante va a consistir en una irradiación externa, a través de una bomba de cobalto o un acelerador lineal, en donde la paciente va a tener una irradiación a través de este equipo, una irradiación de la zona de la pelvis. La zona irradiada corresponde a un área que corresponde a la altura del ombligo para poder cubrir todas las áreas ganglionares y el área afectada por el tumor, ¿no? El área del cuello del útero. Esa es una primera etapa que además va combinada con una quimioterapia, que se la denomina quimioterapia concurrente, que se hace con cisplatino semanal, y esa quimioterapia, ¿cuál es la intención o cuál es el beneficio de aplicar además esta quimioterapia? Es sensibilizar a las células a la acción de los rayos. ¿Estamos? Entonces, habitualmente la paciente se irradia por el lapso de 6 semanas o 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, concurre al centro de radioterapia todos los días, de lunes a viernes, y se le aplica esta radioterapia externa. Posteriormente, en una etapa final, prácticamente en los últimos días, la última semana, se hace una radioterapia de corta distancia. ¿Qué significa esto? Es una radioterapia donde se introduce en la vagina y en el útero dispositivos que emanan rayos, sustancia actínica, que van a actuar sobre el tumor directamente, a una más corta distancia que esta, que es la de la bomba de cobalto. Este tratamiento obviamente va a poner a la paciente en un estado de menopausia actínica, porque bueno, una vez aplicado el tratamiento no solo va a actuar sobre el tumor, sino también en todos los otros órganos que se encuentran próximos al cuello del útero. Entonces, a nivel de los ovarios vamos a tener una menopausia actínica, también puede actuar sobre el recto o sobre la vejiga, produciendo complicaciones posteriores como cistitis actínicas o enteritis actínicas, produciendo proctorragia a la paciente o hematuria, y son complicaciones del tratamiento radiante. Pero bueno, es el tratamiento que está aprobado, da mejores resultados en estas etapas a esta paciente. Lo que no significa, o sea, cada tratamiento tiene su posibilidad de curación. A medida que va avanzando el tumor y se va haciendo más extenso o en un estadio más avanzado, la posibilidad de curación va descendiendo y la sobrevida va descendiendo, aunque nosotros apliquemos estos tratamientos. Entonces, el mensaje fundamentalmente es que lo mejor que podemos hacer es primero la prevención primaria y luego la detección temprana a través de los métodos de screening. Eso era lo que me había olvidado de mencionar, pero bueno, vuelvo a esto, que es la estrategia
que tiene como objetivo la Organización Mundial de la Salud, que es la prevención primaria en el 90% de la población de estas niñas, la detección a través de las estrategias de tamizaje, en el prácticamente 70% de la población, que eso es lo que nosotros tal vez nos está faltando acceder, y la posibilidad de implementar las estrategias de tratamiento para el 90% de todas estas lesiones preneoplásicas y las lesiones invasoras. ¿Estamos? Así que fundamentalmente, bueno, ahí empieza cáncer de endometrio, que ya les va a hablar la doctora Moreto de cáncer de endometrio, así que no se los voy a pasar. Y hasta acá tenemos esta temática del cáncer de cuello de útero. Voy a dejar de compartir y voy a volver a al panel para ver si quieren que aclaremos algo o volvemos a compartir algo que les interese. A ver, vamos a ver el chat. Ay, espérenme. Una preguntita sola. Bueno. Doctora, ¿de qué depende que la infección, supongo que es la infección por HPV, desaparezca o evolucione a cáncer? Y depende de muchos factores. Fundamentalmente depende de qué tipo de virus, con qué tipo de virus se infectó la paciente, si es un virus, un HPV de alto riesgo oncogénico, bueno, va a tener más posibilidades de desarrollar, de ir a un cáncer, que si se infecta con un virus de bajo riesgo. Y también tiene que ver lo de los cofactores que hablamos inicialmente. Va a depender de la inmunidad de la paciente, poder eliminar de su cuerpo ese virus. Entonces, la estrategia que tenemos que implementar es la de vacunación, porque es la que le va a dar a la paciente esa herramienta para poder eliminar el virus, clarificarlo, que es el término que se utiliza, clarificar, y no llegar a la lesión, porque nosotros no podemos curarla a la paciente del virus. Lo que vamos a hacer es tratar la lesión que produce el virus. A tratar las verrugas de todas las formas que han visto, no sé si han tenido seminarios, pero bueno, se queman las verrugas o se las resecan. En el caso de que haya una lesión en el cuello del útero, bueno, vamos primero a diagnosticarla y después tratarla. Se podrá hacer una resección, un cono con azadirib o un cono frío, y vamos a tratar la lesión, pero no sabemos si ese virus puede continuar en el epitelio y producir otras lesiones o producir una recaída de esa lesión. ¿Estamos? Por eso las pacientes, esta es otra cosa muy importante también para que ustedes les quede presente. Las pacientes que en algún momento tuvieron una lesión en el cuello del útero tienen que seguir haciéndose controles hasta 20 años posteriores. ¿Está? Porque pueden volver a aparecer esas lesiones, puede volver a reinfectarse. Nosotros, digamos, si nos ponemos a pensar que todas las mujeres, de todas las mujeres que existen acá, digamos, en la ciudad de Rosario, vamos a tener pacientes vacunadas desde los 11 años, pacientes que se vacunaron posteriormente, mujeres jóvenes que se han vacunado, fuera del plan, ¿no?, del programa nacional, que bueno, eso es beneficioso, es algo que también tienen que saber, aunque hoy en día las mujeres, las niñas que se vacunaron en el año 2011, hoy en día deben tener 21 años aproximadamente, pero bueno, muchas mujeres
que no entraron en ese programa de vacunación, pero que son jóvenes, que tienen cambios de pareja frecuentes, se pueden beneficiar con la vacunación. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que saber, y muchas veces uno lo escucha en la consulta de que no sabía que también me podía vacunar. Sí, se pueden vacunar. Las pacientes, las mujeres que tienen cambios de pareja, que habitualmente en pacientes menores de 30 años es donde se produce la edad, donde la mujer toma contacto con el virus, donde inicia sus relaciones sexuales. Entonces, esas pacientes se pueden vacunar, ¿está? Y aquella que expresa una lesión producida por el HPV, además del tratamiento específico, cuando es una lesión precursora, cuando es una lesión de alto grado, que es la verdadera lesión precursora, tiene que continuar con los controles. Y la paciente vacunada también tiene que continuar con los controles. ¿Por qué? Porque la vacuna la va a proteger del 16 y el 18 y algún otro tipo viral por reacción cruzada, pero existe otro grupo de virus de alto riesgo oncogénico que no están presentes en la vacuna. Y entonces tenemos posibilidad también de infectarnos por esos virus y producir una lesión. Por eso es importante continuar con los controles. Hoy, les cuento así, como anecdótico, hoy vino una señora de 75 años al consultorio de oncología con un cáncer diagnóstico. Bueno, lo examinamos, le pusimos el espéculo porque la médica ginecóloga del centro de salud la examinó, le puso el espéculo y vio que había un cuello como el que les mostré yo, una superficie irregular, sangrante, y la derivó inmediatamente a la sección de ginecología oncológica. Y nosotros pudimos constatar un cáncer clínico en esa mujer de 75 años. Y ustedes van a escuchar los programas de prevención con Papa Nicolau o con GOTES, donde, bueno, la población objetivo está entre los 30 y los 65 años, y es hasta esa edad que se recomienda, pero una mujer que tiene cambios de pareja, que tiene posibilidades de infectarse con el virus del HPV, tiene que seguir continuando con sus controles. ¿Ya? A ver, sigamos. Doctora, ¿cuándo se hace el test de HPV? El test de HPV en las provincias, en los programas, digamos, que están implementados como screening, se le hace la toma del test y junto con la se le hace una toma de un Papa Nicolau. La paciente que el test le da positivo, ahí se hace la lectura del vidrio del Papa Nicolau. Si tiene una lesión de alto grado, se la deriva a colposcopía y biopsia, y eventual biopsia. ¿Tá? Ese es el screening que nosotros tenemos. En otros países se hace solamente con test de HPV, pero tener en cuenta algo muy importante. El test de HPV se tiene que aplicar en mujeres mayores de 30 años. ¿Tá? Mujeres menores de 30 años no se aplica. ¿Por qué? Porque en las mujeres menores de 30 años muy frecuentemente nos va a dar positivo para un test de HPV de alto riesgo oncogénico. ¿Está? Por esto que hablamos recién, que es la edad en donde la paciente habitualmente, debido a las relaciones sexuales, tienen contacto con el HPV, y ustedes habrán escuchado que el 80% de todos nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos contacto con el virus del HPV. Así que bueno, por eso el test de HPV como tamizaje, como screening a partir de los 30 años. ¿Ya? El Papa Nicolau, habitualmente, bueno, ustedes ya habrán escuchado en seminarios anteriores, que bueno,
Hay programas que empiezan a partir de los 25 años, otros que empiezan a partir de los 21, y bueno, lo que se sugiere es esperar 3 años después del inicio de las relaciones sexuales. Porque es el tiempo, ustedes vieron cómo es la historia natural de la infección. O sea, el virus produce la infección y no es que de un día para otro va a producir el cáncer. Y no todas las pacientes que se infectan con HPV van a desarrollar una lesión que va a progresar a un cáncer. ¿Estamos? Así que, a ver qué más. ¿Cómo sería el seguimiento después del tratamiento? El seguimiento de una paciente que fue tratada por un cáncer de cervix y tuvo un tratamiento quirúrgico y no fue irradiada posteriormente, nosotros lo que hacemos es controlarla con Papa Nicolau de la cúpula vaginal y un tacto vaginal y un tacto rectal. Y también se hace, en el caso de que aparezca alguna lesión, bueno, un chequeo a distancia que puede ser una radiografía de tórax o una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. En el caso de las pacientes que fueron tratadas con radioterapia, el seguimiento es un seguimiento clínico que le hacemos nosotros los ginecólogos, y también los oncólogos participan en este seguimiento y habitualmente una vez por año por lo menos realizan una metodología complementaria como es una TAC o una resonancia de abdomen y pelvis. A ver qué dice. Yo leí que a partir de los 35 sería el test de HPV. Sí, a partir de los 35 puede ser, pero bueno, a partir de los 30 años también lo puedes hacer. Nunca antes de los 30 años. ¿Ya? Jonathan Godoy. A ver, ¿existe algún tratamiento con retrovirales para etapas tempranas? ¿Cómo se hace el tratamiento? No. O sea, acá, como yo les había dicho, lo que nosotros tratamos no es el virus. Nosotros tratamos las lesiones que produce el virus. Por eso no le damos retrovirales, antirretrovirales. No es como el HIV. ¿Estamos? Entonces nosotros, si tenemos verrugas, vamos a tratar las verrugas. Si tenemos lesiones en el cuello del útero o tenemos verrugas en la vagina, vamos a resecarle esas verrugas, o le vamos a hacer un cono lip o un cono bisturifrío o una resección amplia cervical como tratamiento, ¿no? Pero tratamos lesiones que produce el virus. No tratamos el virus. El virus, la inmunidad de la paciente tiene que eliminar el virus del epitelio. Y si el virus persiste, hay más riesgo de que vuelva a aparecer una lesión, tanto en el cuello del útero, como en vagina, como en vulva. O sea, la mujer que tuvo una lesión por HPV, ya sea preinvasora o sea un cáncer, tiene más riesgo de desarrollar otro tipo de cáncer. ¿Tá? Un cáncer de vagina o un cáncer de vulva, aunque el cáncer de vulva tal vez, digamos, no, solamente la mitad de los cánceres de vulva están relacionados con el HPV. La otra mitad está relacionado a otro tipo de lesiones. Pero bueno, no es el tema de hoy. Bueno, no veo ninguna otra pregunta, no sé si quieren, lo dejamos acá. Y ya en la semana próxima estarían con la doctora Victoria Moreto para que ella, bueno, les va a desarrollar el tema del cáncer de endometrio. Así que bueno, nos vemos, no sé, en la consulta. Tengo consulta con ustedes en julio, así que si me quieren preguntar algo, los veo en esa consulta. Y los que están en mi grupo, bueno, los veré el lunes. ¿Estamos?
Muchísimas gracias, profe. Bueno, chao. Chao, hasta luego. Dale, chao, chao, profe. Chao, profe, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao, profe. Adiós. Chao, hasta luego. Chau, chau.